Si ofreces la paz que sea duradera, si llevas la luz que sea la eterna, si eres vasija que no sea la vieja, si quieres ser agua, inunda la tierra. Si abrazas la cruz. Estamos en un periodo litúrgico que mira al futuro, un periodo litúrgico para la esperanza, para la nueva evangelización, para una pastoral que interprete los signos de los tiempos, sobre todo en el campo de la juventud. Por esa razón queremos mostrarles la entrevista que mantuvimos con el salesiano Rosendo Soler Miró, a su paso por nuestra diócesis. Rosendo estuvo en Corbán para hablar de la juventud, para hablar, en definitiva, de la pastoral con jóvenes desde su dilatada experiencia. Soy Rosendo Soler, sacerdote salesiano de la ciudad de Alcoy, de la provincia salesiana de Valencia, pero que actualmente trabajo en Madrid, en la Delegación Nacional de Pastoral Juvenil Salesiana, y en concreto dirigiendo el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, donde coordinamos toda la labor de nuestra pastoral juvenil en España, de las 6 provincias que actualmente componen el panorama de la España salesiana, que podríamos decir. Que alimenta, si ofreces justicia que no sea a medias. No dudes que puedes ser sal de la tierra, no busques leiquetas ni honor en las mesas. Tú eres evangelio, eres buena nueva. Rosendo nos anima a tener una mirada positiva. En aquel momento esta frase "y ahora" suena muy bien. Tenemos que seguir mirando el presente de una forma positiva. Es el tiempo que tenemos, no hay otro. Trabajar con jóvenes, trabajar en la iglesia, trabajar en el campo social es lo que toca en este momento, con la misma ilusión de siempre. Los tiempos no son favorables o desfavorables, es el tiempo de Dios, podríamos decir. Es el tiempo del Kairos el que nos ilusiona para seguir recreando y releyendo el momento actual con ojos positivos. También somos iglesia. Abrimos los ojos, soñamos. El responsable de Pastoral Juvenil Salesiano nos recuerda que el futuro es de Dios y no cabe el desánimo. Pues venía a colación en que en muchos ámbitos de la Iglesia, en algunos ambientes parroquiales, de grupos, había una cierta desaliento, como si las cosas no salieran bien, como si hubiera una sensación de fracaso, ¿no? Entonces era un alegato a una cierta esperanza. Es decir, el futuro es de Dios. Dios sigue trabajando, aunque nos salgan las cosas mal. Dios sigue entusiasmando a los jóvenes, sigue sembrando en el corazón de las personas el espíritu que les hace buscarle y encontrarle. Por eso nos invitaba a pensar que el proceso pastoral, lo que hacemos, trabajamos, no solamente es cuestión nuestra. Nos asusta un poco dónde van a ir las cosas, el futuro. Si el futuro es de Dios, Dios sigue empujando y sigue sembrando de semillas de eternidad el corazón de los hombres de todas las culturas. No podemos negar a Cristo a los jóvenes. No tenemos que tener miedo para hablar de Cristo a la juventud. No hay pastoral que no nos lleve a Cristo. No podemos negar a los jóvenes a Cristo. No nos podemos arrugar ni nos podemos acobardar de presentar a Cristo a los jóvenes, ¿no? Entonces, solemnemente pronuncia: Cristo es el centro, todo tiene que llevar a Él lo tenemos que anunciar, en Cristo todo es novedad y todo es vida, presentémoslo, hagámoslo vivir, contagiémoslo. Todos somos necesarios, nadie sobra. Esto, mirando a los jóvenes, nos pasa con mucha frecuencia. No todos nos siguen con la misma compromiso, con la misma afinidad, con el mismo cariño. Pero siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo jóvenes. Tenemos que aceptar e integrar a todos. Abrazar y abrirles nuestras puertas y nuestro corazón a todo joven, porque es reflejo de Dios y en él está también la presencia del Espíritu. Por lo tanto, todos son necesarios, todos caben, a todos estamos llamados.
preguntamos a Rosendo si todo vale para la pastoral. Con frecuencia la pastoral, que decimos que es todo lleva a la pastoral, todo es pastoral, cualquier iniciativa, siempre que tenga una finalidad, una intencionalidad, que es promover la fe, ¿no? Entonces, llevar a los jóvenes a fe, antes decíamos llevar a los jóvenes a Cristo. Una pastoral de la fe supone no olvidar ese contenido y ese camino que nos lleva. A veces nos quedamos siempre en los preámbulos, convocando, entreteniendo, intentando iniciar itinerarios que no acaban en una iniciación final, consciente, personalizada, ¿no? Entonces, subrayar la importancia de llevar a los jóvenes, de acompañarlos en los procesos personales que tienen ellos, para que lleguen a compromisos y a una fe personal, ¿no? A una apropiación de la fe. Por eso se subrayaba esa pastoral de la fe, ¿no? Esos itinerarios, procesos, propuestas que tienen como finalidad suscitar, llegar al don de la fe. Rosendo destacó que hay que llevar a los jóvenes al compromiso. Es el momento del compromiso. Una fe que no se compromete, que no se arremanga, que no se embarra, es una fe vacía, una fe sin obras, unas obras sin fe. ¿Dónde queda eso? Pues ese era un poco el punto al compromiso. El rostro de Dios, el rostro de la Iglesia se crece cuando se compromete los cristianos con los pobres, ¿no? Y entonces hablábamos de ese corazón samaritano que nos hace de alguna manera testigos de la causa de Dios, que es la causa del hombre, los pobres y los abandonados. Aunque tuviera toda la fe para mover montañas, aunque diera todos mis bienes, también mi cuerpo a las llamas. Nadie ha quedado indiferente en la Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada de Madrid ha sido toda una experiencia de Iglesia, ha sido un torrente del Espíritu, donde unas cosas han salido bien, otras más, pero nadie se ha quedado indiferente, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Pues queda lo que somos capaces de acompañar y que el Señor ha sembrado en esos días. Muchos jóvenes han sentido tocados porque han conocido experiencias de iglesia distintas, espiritualidades, momentos extraordinarios, únicos, que ahora a los pastores, a los educadores, a los catequistas nos toca acompañar. No lo podemos dejar como un flash, como un gran estallido, donde la gente se sorprende y ya está. No. Hay que bajar a la gente que vino, a la gente que de cada diócesis, de cada grupo participó, y seguir reanimando ese fuego que se prendió allí, porque sin duda ha sido una experiencia importante, ¿eh? Rosendo nos dio unas líneas para la pastoral juvenil, una pastoral que debe estar orientada en la experiencia, en la comunión y en la educación, adaptada al contexto y siendo flexible en las formas. Los jóvenes son minoría en toda Europa, en España, no llega a un 20% los jóvenes. Estamos envejeciendo como sociedad, pero jóvenes hay. Los jóvenes están en sus lugares, en sus culturas, en sus historias, y hay que buscarlos, hay que encontrarse con ellos y descubrir que son capaces de encontrarse con Dios. Acompañarlos desde la escuela, desde el tiempo libre, desde la cultura, es una labor importante. Yo pienso que 4 ideas importantes pueden ser útiles en este momento en que vivimos. Los jóvenes hoy necesitan más que nunca descubrir que la experiencia religiosa no es una ideología, sino una experiencia que les va a llenar, ¿no? Por eso la pastoral tiene que ser un poquito más mistagógica, mucho más experiencial que ideológica. En segundo lugar, tenemos los cristianos que ser mucho más de comunión, no de comunión diaria, que también, sino de crear comunión entre todos. Los jóvenes tienen que ver una iglesia unida, una iglesia que se conoce, que se ve. Antes hablaba de un domicilio. Tiene que haber lugares donde lo que se cuenta se vive.
En tercer lugar, tenemos que aprovechar el torrente educativo. El Papa Benedicto nos habla de aquella urgencia llamada educación, la gran urgencia educativa en el mundo. La educación es puerta de la fe. Educar y evangelizar y educar es posible, y tenemos que potenciar la gran herramienta de la educación. Y por último, lo que decía antes, tenemos que sobre todo subrayar que si no hay comunidades, si no hay grupos vivos, la pastoral a veces se convierte en algo diluido en actividades. Con frecuencia tenemos más interés en captar la atención y convocar que en crear procesos. Pequeñas historias que van cuajando poco a poco, como la historia de la semilla del Evangelio. Por eso, subrayar el tema de la comunidad, de los jóvenes adultos, de aquellos creyentes que son la madre del vino, que después recibirá los vinos nuevos, en odres nuevos, nos hace capaces de pensar ese subrayado sobre la necesidad de crear comunidades vivas, pero no comunidades por así decir, con un corte único, sino según el contexto, según los propios jóvenes, según las necesidades que hay en un barrio, en una parroquia, según la disponibilidad. Hay que, de alguna manera, ser flexibles en las formas para que el contenido no se nos pierda por las dificultades a veces de los inconvenientes o de la propia cultura juvenil. Arriesgar en ese sentido nos puede ayudar a reafirmar una pastoral juvenil asentada, aunque siempre será imperfecta. Los jóvenes siempre se renuevan, siempre se acaban. La juventud es una etapa que pasa, pero sembrándola con ilusión podemos recoger frutos en un futuro. Finalmente, para Rosendo Soler, salesiano y responsable de pastoral juvenil, nos pide que reflexionemos antes de hacer y que sepamos interpretar los signos de los tiempos. Los agentes de pastoral, los catequistas, los educadores, los sacerdotes, en este momento en que la Iglesia está evolucionando, está cambiando como la sociedad, necesitan sentarse a pensar más que hacer. Con frecuencia perdemos mucha energía en hacer actividades, en idear cosas nuevas, cuando lo primordial sería sentarse a reflexionar, a mirar la realidad, a escuchar a los jóvenes, a pensar juntos, a crear un lenguaje común, a aprender, porque no siempre es fácil sentarse a pensar, siempre es complicado porque vivimos muy activamente, ¿no? Pero la reflexión en la pastoral juvenil, en la pastoral en general, es fundamental, en pequeña escala, en grupos grandes, a nivel científico, pero también a nivel popular. Crear círculos de reflexión pequeños, constantes, que vayan uniéndose, haciendo una cadena de un pensamiento que se desarrolla como una marea de una ola que va llegando a la arena y vuelve, para mí es fundamental, porque si no se nos queda vacía la pastoral. Y el desánimo viene por no saber interpretar los signos de los tiempos, por no discernir qué está pasando. Y por ese motivo, con frecuencia, pues hay mucha gente que tira la toalla, se borra, yo el año que viene no sigo. Hay que dar armas a los agentes, a los agentes de pastoral, a los catequistas, a los educadores, en el sentido de hacerles capaces de interpretar el momento para intervenir con calidad. También con frecuencia hacemos demasiados cursillos, demasiadas técnicas, demasiados talleres. Enseñar a pensar, a reflexionar, a analizar y a sacar conclusiones comunitarias en equipo nos hará más fuertes y también más auténticos, sabiendo lo que ocurre. Esperamos que esta entrevista haya servido a acercarnos un poco más al mundo de la pastoral de los jóvenes y que sepamos, en definitiva, llevar a Cristo sin miedo a la juventud. Porque sin ti no puedo amar, siento el vacío y la soledad, quiero estar junto a ti, como el sarmiento a la vid, como el sarmiento a la vid, como el sarmiento a la vid. Hoy quiero ver el mundo con tu mirada.